Bien, entonces voy a empezar con este tema. Bueno, buenas noches a los que recién entraron y al resto, ¿no? Vamos a iniciar con esta jornada de gastroenterología de esta materia, ¿no? Que es medicina interna 2. Y el tema es de gastritis. Gastritis, lo primero que se nos viene a la mente con gastritis es inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? Pero profundizando un poco en el tema, vamos a ver que no es exactamente así, ¿no? Porque va a haber modificaciones en su concepto. Bien, pero antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco de su anatomía para ir de lo más grande o de lo más general a lo más específico, ¿no? Entonces, en su aspecto anatómico, vamos a decir de que el estómago pues pertenece a todo lo que es el tubo digestivo, ¿no? Que inicia desde la boca y termina en el ano, ¿no? Y nosotros sabemos que el tubo digestivo en general consta de cuatro capas, ¿no? Que es mucosa, submucosa, muscular propia, que esta se subdivide en longitudinal y circular, y una serosa, ¿no? Es decir, que tiene cuatro capas, pero hay una parte de los órganos del tubo digestivo que no tiene una capa, que es la serosa específicamente, eh, que es el esófago, ¿no? Básicamente, el esófago es el único órgano del tubo digestivo que no tiene esta capa serosa. Entonces, eso en un aspecto general para recordarlo, las capas del tubo digestivo. ¿Y por qué les menciono eso de que el esófago es el único órgano que no tiene una serosa? ¿Ustedes qué creen que puede pasar si en el estómago no hubiera la capa serosa o en el intestino delgado, grueso? ¿Qué creen que puede pasar si hay destrucción o atrofia de esa capa serosa? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Qué se puede generar si no hay Úlceras, ya? Y en el aspecto clínico, en el aspecto del examen físico abdominal, no es que nosotros ocultamos el abdomen y buscamos dos cosas, ¿no? Buscamos lo que son los borborismos o los ruidos hidroaéreos y buscamos los frotes. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que si no hay, por ejemplo, en el estómago, si no hay capa serosa, que, que es lo que habitualmente hay en el estómago, porque en el esófago es donde no hay. Pero ¿qué pasa si en el estómago no hay esa capa serosa? Se puede generar los frotes. ¿Y qué son los frotes? Básicamente es el contacto deslizante entre dos órganos, ¿no? Entonces, eso es uno de los hallazgos auscultatorios que podemos encontrar en el examen físico abdominal, ¿no? Entonces, eso porque saben que la serosa, su función es de sostén, ¿no? De sostén de todo lo que son los órganos del tubo digestivo. Y lubricante también. Bien, entonces continuando, el estómago es un órgano intraperitoneal y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque tenemos órganos intraperitoneales como el hígado, el colon transverso, yeyuno, ilion, colon sigmoide, como pueden ver aquí, ¿no? Y también tenemos retroperitoneales, ¿no? Como el páncreas, duodeno y riñones. Y justamente en esta imagen aquí podemos ver, ¿no? Una separación, una sección que nos muestra básicamente los órganos retroperitoneales. Aquí podemos ver, ¿no? El páncreas, ¿no? Pero hay una porción del páncreas, aquí lo muestra el páncreas en su totalidad, ¿no? Como si fuera un órgano retroperitoneal. Pero hay una porción del páncreas que no es retroperitoneal, ¿no? Es intraperitoneal. ¿Se acuerdan cuál es? La única porción del páncreas que es intraperitoneal. Cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola. Es la cola. La cola es la única parte del páncreas que es intraperitoneal, ¿no? Para que no se queden con esta imagen, ¿no? Aquí pareciera que todo el páncreas en su totalidad es retroperitoneal, más la cola es la única porción que es intraperitoneal. Y obviamente intraperitoneal me refiero a que está cubierto por todo el peritoneo visceral, ¿no? Y los retroperitoneales cubiertos únicamente por la capa parietal
del peritoneo. Bien, entonces, ¿a qué viene todo esto? Aquí lo que les quiero mostrar es que esta parte de aquí, por encima, estaría lo que es el estómago. Y aquí, deduciendo, puedo decir de que el corte que se hizo aquí para esta sección, para mostrar los órganos retroperitoneales, es que se hizo un corte en la curvatura mayor del estómago. Y justamente aquí vamos a ver las curvaturas. ¿Y para qué me gusta saber esas curvaturas? Para ver de dónde, en qué región se debe hacer el corte para la gastrectomía. Bien, entonces, antes de hablar de eso, ubicamos la curvatura mayor del estómago y la curvatura menor. Bien. Ahora, en la curvatura mayor está adherida a lo que es el aumento mayor y en la curvatura menor el aumento menor. ¿Y qué son esos aumentos mayores y menores? No son más que pliegues de tejido adiposo, ¿ya? Que están adheridos a estas curvaturas, ¿no? Entonces es fácil recordar, ¿no? El aumento mayor está adherido a la curvatura mayor del estómago y el aumento menor a la curvatura menor del estómago. Y recordarán que el estómago está sostenido por ligamentos, ¿no? Tenemos cuatro ligamentos. El ligamento gastrohepático, el ligamento gastroesplénico y gastrocólico y también el gastrofrénico. Bien. Ahora, la curvatura menor está, está ligada, o perdón, el aumento menor está ligada al ligamento gastrohepático y el aumento mayor está ligado al ligamento gastroesplénico. Bien, para que recuerden, entonces, en el aumento mayor se adhiere lo que es el ligamento gastroesplénico y en el aumento menor el gastrohepático. Bien, entonces, como les comentaba, justamente en estos aumentos es donde se hace la incisión. Eh, bueno, superficialmente la incisión es infracostal, ¿no? O sea, por debajo de las costillas, para poder llegar al estómago. Entonces, después de esa incisión se ubican estas curvaturas, la curvatura mayor sobre todo, para hacer gastrectomía, ¿no? Y la gastrectomía no son más pues que retirar, ¿no? Lo que es el estómago, ¿no? Puede ser una gastrectomía parcial, que es una parte del estómago, o total, ¿no? ¿Y cuándo se hace una gastrectomía? En casos de cáncer gástrico, que generalmente pueden ser producidos por lo que es la bacteria, ¿no? Lo que es Helicobacter pylori, o también podría ser por otras complicaciones, ¿no? Como úlceras pépticas que llegan a perforar, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto a este procedimiento es importante para que lo tengan en cuenta anatómicamente hablando. Y aquí están, ¿no? Algunas partes en generales, ¿no? Que por encima o por la parte inicial del estómago tenemos el cardias, ¿no? Que es el esfínter gástrico superior, ¿no? Y después tenemos el fundus, cuerpo y el antro, ¿no? Y aquí tenemos el canal pilórico y aquí el antro. Pero en la literatura lo mencionan como eh, zona antropilórica. ¿Bien? Entonces, esta es una división, claro, una división de las secciones del estómago. Y es importante porque vamos a ver de que distintos tipos de gastritis se van a asentar en zonas específicas, ¿ya? Y aquí para que vean, ¿no? Tenemos en las capas, aquí viendo, las fibras longitudinales y fibras circulares, ¿no? Como les había dicho, el, el tubo digestivo tiene cuatro capas, ¿no? Que es la mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿no? Y la muscular se divide justamente en longitudinales y circulares, ¿bien? Entonces, a eso hace énfasis esta fibra, para que lo recuerden. Bien, en su anatomía esto es algo general y obviamente aquí abajo tenemos el esfínter pilórico, ¿no? Obviamente. Pero eso en cuanto a su fisiología, no hay algo tan amplio como que no hay nada más importante, por así decirlo. Ya aquí entramos a la fisiología, básicamente que esto es lo que nos interesa. Las células que conforman el epitelio gástrico son las células epiteliales superficiales, las principales o simógenas, las células parietales o glándulas oxínticas,
las células mucosas del cuello y las enteroendocrinas. Ahora, es importante saber de que todas estas células que se encuentran difundidas o en todo lo que es el estómago tienen una función específica. Bien, por ejemplo, las células epiteliales superficiales, su función, ¿alguien se acuerda cuál es su función de las células epiteliales superficiales? Ya, bien, simple y sencillo. Su función es lo que es la secreción de moco alcalino y bicarbonato, ¿no? Es decir, que va a proteger superficialmente lo que es la mucosa gástrica, ¿ya? Eso hace las células parietales superficiales. Y las células principales o simógenas son las que secretan el pepsinógeno, ¿no? Secretan el pepsinógeno que después se va a convertir en pepsina cuando está en contacto con el pH ácido del estómago, ¿no? Que es de 1 a 2 el pH. Entonces, estas células principales o simógenas secretan pepsinógeno que después se van a activar o convertir en pepsina cuando estén en contacto con el ácido clorhídrico. Bien, y ahora, el ácido clorhídrico es, aquí en este caso, aquí ya lo vemos al ácido clorhídrico, ¿no? En las células parietales o glándulas oxínticas. Aquí estas células parietales son las que me van a secretar el ácido clorhídrico como tal. Y como sabrán, el ácido clorhídrico, ¿cómo se secreta? Básicamente, en resumen, es por una bomba que expulsa hidrógeno y mete, ¿qué mete? Potasio, ¿no? Entonces, al expulsar ese hidrógeno aquí al estómago, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a mezclar con el agua, ¿ya? El agua y se va a convertir en ácido clorhídrico, ¿bien? Entonces, eso. Y las células mucosas del cuello igual, igual secretan lo que es moco y cierta cantidad de agua. ¿Para qué? Para que tenga una viscosidad la mucosa, ¿bien? Y las células enteroendocrinas lo que hacen es secretar gastrina, ¿bien? Y la gastrina, ustedes saben que es la que se secreta antes de comer una comida para estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿bien? En cuanto a su fisiología, eso es lo que tenemos que saber principalmente, ¿bien? Pero para recordar, el estómago, ¿cuáles son los receptores que tiene el estómago? Son tres principalmente, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Tenemos para acetilcolina, para histamina, el de gastrina también, ¿bien? Hay tres receptores, ¿bien? Y también, obviamente, podemos encontrar lo que es la bomba de protones, ¿no? Eso es algo general, no es algo que les vaya a explicar ahorita todo porque lo que quiero enfocarme ahorita es en gastritis. Bien, entonces, eso en cuanto a esto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta parte? Es algo general, no es algo que debamos profundizar. Aquí ya voy a entrar a gastritis como tal, y como les decía en la definición hay ciertas modificaciones, ¿no? Porque aquí la gastritis, miren, se define como la inflamación histológicamente demostrada de la mucosa gástrica. ¿Por qué histológica? Porque no hay una correlación clínico-histopatológica. Es decir, que puede que macroscópicamente se pueda ver esas lesiones típicas de una gastritis, que es zonas hiperémicas, edematosas. Puede haber eso, pero puede que no, pero puede que al mismo tiempo no presente clínica. ¿Y cuál es la clínica de la gastritis? Dolor epigástrico, náuseas, vómito o signos y síntomas de dispepsia, ¿no? Entonces, no siempre hay esa correlación o no existe como tal esa correlación clínico-histopatológico. Bien, sin embargo, el diagnóstico es clínico, como pueden ver aquí. El diagnóstico es clínico debido a que no es factible la endoscopia en todos los casos.
no es algo que sea práctico, pero ¿en qué personas, o bueno, claro, en qué personas yo puedo hacer una endoscopía como para decir que sí o sí es necesario que hagamos una endoscopía? Y obviamente cuando hacemos endoscopía, ¿qué podemos hacer? Biopsia, cultivos, ¿no? ¿Cuándo se hace sobre todo este procedimiento? Cuando hablamos de pacientes que no han respondido al tratamiento empírico, ¿bien? Entonces, y también en personas mayores de 70 años, ¿no? Porque los jóvenes habitualmente, en los jóvenes no es algo práctico realizar una endoscopía, ¿bien? Entonces, más que todo cuando hay un fracaso en el tratamiento empírico. Ahí ya sí amerita hacer una endoscopía, ¿no? Obviamente ahí estaríamos hablando de una gastritis crónica, ¿ya? Ahora, en cuanto a sus factores etiológicos, como pueden ver acá, son múltiples y heterogéneos, es decir, que tiene una variedad de causas, infecciosa, autoinmune e incluso medicamentosa, ¿bien? Y en la clasificación vamos a ver que se clasifica en su cronología, es decir, en gastritis aguda y crónica. Y histológicamente también, para ver el grado de lesión. Y anatómica también, para ver en qué región es donde está más lesionada o más inflamada, ¿no? Entonces, pero vamos a ver de que en cuanto a esta distribución anatómica, cuando hablamos de un paciente con una gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori, no va a ser tan útil esto. ¿Por qué? Porque puede llegar la gastritis crónica a, a ser de tipo difusa, es decir, que puede abarcar toda la mucosa gástrica. A eso se lo conoce como pangastritis, ¿ya? Pangastritis. Y eso generalmente ocurre en personas, como les digo, con gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori, pero después de unos 15 a 20 años. Entonces, vamos a ver un ejemplo, una imagen en endoscopía para que puedan ver. Bien. Entonces, continuando. Aquí abajo dice, perdón, dice que la correlación entre datos histológicos, clínica y endoscopía son escasos, es decir, no hay. Eso es el punto clave de esta diapositiva, es que no hay una correlación clínica y histológica y endoscópica. Bien, eso es lo principal. Y obviamente en esta imagen no tienen que olvidar, ¿no? Que se divide el estómago en fondo, cuerpo y antro, y el conducto pilórico. Estas dos zonas se unen y se conoce como la región antropilórica, ¿ya? Justamente esta región antropilórica es donde va a prevalecer la gastritis causada por Helicobacter pylori. Pero en la siguiente diapositiva les voy a explicar mejor eso, ¿ya? Porque vamos a ver que hay distintas causas. Bien, antes de continuar, esto es importante, sí, aquí pueden ver un video de una videoendoscopía. No sé si llegan a ver bien, aunque no, creo que no avanza. Tengo que mostrarlo así. A ver, no me sale el video ahorita. A ver, ya, bien, ahí como pueden ver, no sé si se ve. Ahorita le puse pausa en la parte donde se ve el contenido y las capas. No sé si lo ven ahorita. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Bien, entonces, miren, quiero empezar a describir este video, qué es lo que ven, ¿no? Miren, aquí en primer lugar vemos estas zonas hiperémicas, inflamadas, ¿bien? Y aquí, este contenido de aquí que pueden ver, yo pensaba al principio que era verdoso, ¿no? Pero es amarillento en sí. Y estas partes blancas que ven aquí en el contenido es por la secreción de moco. Bien, o sea, es un mezclado, obviamente, pero estas regiones blancas es el moco secretado. Bien, entonces aquí, aparte de eso, no veo nada más aguda. Bien, artritis aguda.
Y aquí, esto es lo que les quería mostrar de, perdón, de la pangastritis, ¿no? Que le dije que era básicamente la gastritis o inflamación de la mucosa gástrica de de todo el estómago, ¿no? Entonces, así se observa una pangastritis en endoscopía, como pueden ver aquí, ¿bien? Todo hiperémico, inflamado, pero eso es lo que vemos en una gastritis aguda, ¿no? Pero esto es en una gastritis crónica, ¿no? Porque es crónica porque afecta toda la pared gástrica, ¿no? Tanto a nivel del fondo, del cuerpo y del píloro, ¿no? Entonces, entonces, tanto el video como la imagen reflejan una gastritis crónica, ¿no? Eso es lo que tengo que tener en mente, porque pareciera que fuera aguda, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me dice que es crónica? Que está afectado toda la mucosa gástrica, ¿bien? Vamos a ver aquí, justamente en gastritis aguda, para que vean la diferencia entre una gastritis crónica y aguda. ¿Bien? La gastritis aguda, saben que es causada principalmente por Helicobacter pylori, ¿no? Esta bacteria de tipo helicoidal. Y justamente su nombre, que es Helicobacter pylori, la palabra pylori pues hace referencia a que se encuentra sobre todo en el píloro, ¿no? Entonces, esa es una forma de razonar para que recuerden dónde se ubica sobre todo esta bacteria. Bien. Entonces, las causas más frecuentes son del tipo infeccioso en gastritis aguda. Y la infección por Helicobacter pylori induce a gastritis, mas no se ha estudiado de manera extensa. Bien, y clínicamente se presenta de forma súbita con dolor epigastrio, en el epigastrio, náuseas y vómitos, ¿no? Y como le decía también, con signos y síntomas de dispepsia. ¿Y qué es la dispepsia? La dispepsia es un conjunto de signos y síntomas que puede ser náuseas, vómitos, dolor en el epigastrio, todo lo que está describiendo aquí, ¿bien? O también la sensación de llenura antes de comer, ¿bien? Y también aquí, continuando, dice, los limitados estudios histológicos de la mucosa muestran un intenso infiltrado de neutrófilos, ¿no? Aquí es algo básico porque es algo que vimos en muchas patologías, ¿no? Entonces, como cualquier enfermedad aguda, van a prevalecer los neutrófilos, pero aquí está hablando sobre todo en la mucosa gástrica. Esa es gran diferencia, ¿no? Entonces va a haber neutrófilos con edema e hiperemia, como pueden ver en la imagen. Bien, eso es lo principal, ¿no? Porque en una gastritis crónica vamos a ver otra diferencia. Bien, algo que también quería decirles es que en la gastritis aguda por Helicobacter pylori, la lesión, como si han escuchado bien atentamente, como les dije al principio, es sobre todo en el píloro, ¿no? O en la región antropilórica. Ahí es donde se encuentra sobre todo en una gastritis aguda. Digo aguda porque si es una gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori, ¿se acuerdan que le dije? La inflamación es no solo en el antro pilórico, sino también en todo el estómago. ¿Bien? Una gastritis. Ajá, ahí es donde hay esa pangastritis. Entonces, eso es para que recuerden, ¿no? Asociado obviamente al Helicobacter pylori. Y esa pangastritis, como les mostraba, tardaba de 15 a 20 años. ¿Bien? Entonces, aquí abajito me dice que después de la infección aguda por Helicobacter pylori, quizás aparezca una hipocloridria que dure más de un año. ¿Por qué puede producir una hipocloridria, una gastritis aguda por Helicobacter pylori? ¿Alguna idea? ¿Por qué creen que puede producir una hipocloridria que dure más de un año? Y obviamente hipocloridria es la secreción baja de ácido clorhídrico, ¿no? Ya, la respuesta Por es, el, ¿por qué? por el daño a las células oxíticas, posiblemente.
Sí, en sí es por la destrucción o disminución ya de las células parietales. Así que básicamente eso. Porque una gastritis aguda puede ser, hablando de gravedad, puede ser tan agudo que puede llegar a destruir justamente esa célula. Bien, entonces eso en cuanto a la gastritis aguda, ¿no? Puede producir hipocloridria. Pero hipocloridria, más que todo, cuando hay hipocloridria, como le dije, ¿no? Cuando hay destrucción de células parietales, pero vamos a ver en otro cuadro más específico esa parte, ¿ya? Donde se puede apreciar lo que son las arterias, la irrigación como tal, ¿no? Del estómago y se ve todo lisa, liso lo que es la pared. No hay estos pliegues gástricos. Más adelante lo vuelvo a mencionar. Bien, entonces voy a continuar. Bien, aquí es donde quiero dejar claro muchas cosas en esta clasificación. Con esto es lo que se van a quedar. Bien, en la gastritis aguda ya vimos infección aguda por Helicobacter pylori, pero puede tener otras causas, como ser, obviamente, infecciosa, bacteriana, Helicobacter pneumoniae, Plegmonosa, Mycobacteria, sífilis, virales, parasitarias micóticas. Y pues bueno, ¿cuál es la causa por la que no se produzcan generalmente por estos agentes? Pues porque por el ácido, ¿no? Por el ácido gástrico. Pero puede llegar a producirse en caso de pacientes con predisposición, ¿no? Inmunitaria, como ser en pacientes con VIH. Y ahora, ahí yo no me quise quedar con eso, ¿no? Seguramente ustedes tienen la pregunta, pero ya, pero ¿qué pasa si una gastritis aguda es producida no por Helicobacter pylori? ¿Cuál de estos agentes me puede producir una gastritis aguda si no fuera Helicobacter pylori? Es de causa viral. ¿Cuál? El citomegalovirus. En orden de frecuencia, si no es producida por Helicobacter pylori, puede llegar a ser producida por citomegalovirus. Pero, ¿cuándo? Cuando hay predisposición inmunológica, ¿no? Como en pacientes con VIH. Y aquí tenemos la flegmonosa. Hay una diapositiva para eso, pero lo que le voy diciendo de la flegmonosa, que no es más que una gastritis letal, aguda, pero con características de crónica, porque van a ver justamente en esto lo que les mencionaba de la pared lisa. Bien, bien, entonces continuando, tenemos la gastritis atrófica crónica y esto es pregunta de examen. Gastritis atrófica crónica. Se divide en tipo A y tipo B. La tipo A es autoinmunitaria y predominante en el cuerpo gástrico. Bien, eso de memoria tengo que saber. Y el tipo B es relacionado al Helicobacter pylori, que es el que me producía la pangastritis, ¿no? En 15 a 20 años, como les había dicho. Este va a predominar en el antro gástrico, ¿no? O en la zona antropilórica. Bien, estos dos tengo que sabérmelo muy bien porque hay varias preguntas de eso. Bien. Pero también hay una C, tipo, no es tipo C, ¿no? Pero es una tercera clasificación, que es la indeterminada o mixta, porque tiene características de la tipo A como de la tipo B. Ahora, desarrollando un poco la tipo A, que es de tipo autoinmune, cuando hablamos de una enfermedad autoinmunitaria, obviamente hablamos de la formación anómala de anticuerpos, ¿no? Entonces, en esta gastritis atrófica crónica autoinmunitaria, ¿qué va a pasar? Va a haber una formación anómala de anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco. Entonces, las células parietales son los que me secretan el ácido clorhídrico. Entonces, me va a producir una hipocloridria también. Y
Si también se forman anticuerpos contra el factor intrínseco, ¿qué me va a producir? Anemia. Exacto, ¿no? La anemia perniciosa, ¿no? La anemia perniciosa. Entonces, es simple y sencilla. Entonces, no va a haber, perdón, anticuerpos en contra de células parietales, por ende va a haber disminución de la producción de ácido clorhídrico y al afectar también el factor intrínseco, pues va a haber deficiencia en la absorción de la vitamina B12 o la cobalamina también, ¿no? Que es otro nombre, y me va a producir lo que es la anemia perniciosa. Y la anemia perniciosa, consecuentemente, me va a producir lo que es la anemia megaloblástica, que es una anemia macrocítica. Cuando hablamos de anemia megaloblástica, ¿cuándo hablamos de anemia megaloblástica? Cuando lo que es el volumen corpuscular medio, perdón, está por encima de los 100 femtolitros, ¿no? Eso lo vemos en un hemograma. Entonces, con eso y con la clínica, podemos decir de que estamos ante una anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos en una gastritis autoinmunitaria, ¿no? De tipo A. Entonces, hay anemia perniciosa, anemia megaloblástica, eh, anticuerpos, tanto a nivel sérico como a nivel local, en, contra células parietales y contra el factor intrínseco. Eso no olviden. Es pregunta de examen saber eso. Bien. Entonces, en cuanto a la tipo B, ya les había dicho, ¿no? Relacionada al Helicobacter pylori, predominante en el antro pilórico, ¿no? Hasta ahorita lo que les he hablado de esto es que de 15 a 20 años después me puede producir una pangastritis, ¿no? Pero cuando hablamos de gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori, me puede producir también cáncer gástrico, ¿no? Un adenocarcinoma gástrico, que es una de sus complicaciones. Bien, y producida principalmente por esto. Ahora, algo que también quiero que se les quede es que hay una pregunta justamente que dice em, que ¿cuál es la causa más frecuente de gastritis atrófica crónica? Y es la de tipo B, que es causada por el Helicobacter pylori. Bien. El Helicobacter pylori me produce tanto gastritis aguda, gastritis crónica, úlcera péptica y adenocarcinoma gástrico. No tengo que olvidar eso. Entonces, la gastritis por Helicobacter pylori es la principal en este tema. Bien, es la causa principal también. Eso, ¿ya? Y después, aquí tenemos las modalidades poco frecuentes de gastritis, que es linfocítica, eosinofílica, enfermedad de Crohn, sarcoidosis, gastritis granulomatosa aislada y la de cuerpos de Russell. Aquí lo más importante, o para que se les quede, es que la linfocítica, como la eosinófila, se caracterizan por infiltración de estas células, obviamente, porque dicen, ¿no? Uno es de linfocitos y otro es de eosinófilos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Es que en la linfocítica la infiltración es más